¿Ya? Vamos a la palabra. Amén. Génesis, capítulo 28, versículo 11. 10 parece que dijo, ¿no? 10, ya 10. ¿Ya? Ya. Bien, la tenemos ya. Dice entonces, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. ¿Hasta cuál te dije? 22. Ya. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Ya? Quiero contextualizar esto un poco. Jacob, el protagonista de esta historia, él venía huyendo. ¿Cómo venía? Huyendo. Jacob no está ahí de vacaciones, sino que Jacob viene huyendo. ¿Por qué? Porque Jacob había engañado a su padre y a su hermano. ¿Sí? Jacob se había quedado con la primogenitura, la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Él se la había quedado. ¿Por qué? Porque había una promesa también que era para él, y él decidió arrebatarla. ¿Ya? Había una promesa que era para Jacob, pero sin embargo por nacimiento le correspondía a Esaú. Pero como Dios aborreció a Esaú, entonces por eso amó a Colo Colo. Ah, no, eso era... No, entonces, como... Qué pobre. Entonces, como Jacob, él quería la promesa de Dios.
Entonces decidió pelear por esa bendición. Y entonces, ¿qué hizo? Cuando Esaú llegó en un momento de la casa, andaba cazando, él había hecho un potaje de lentejas. Dice la Biblia que él había preparado unas ricas lentejas. ¿A cuánto le gustan las lentejas? Tenga cuidado que no le quite la primogenitura. Entonces, él había hecho unas lentejas y cuando llegó Esaú muerto de hambre, entonces Jacob estaba ahí con su plato de lentejas y decía, Ay, Esaú miró las lentejas así. Y entonces dijo, dame, te daré lo que me pidas, hasta mi progenitura. ¿Dónde firmamos? Y entonces, ok, le dijo a Saúl, yo te doy mi progenitura, pero dame las lentejas. Claro, coma todas las que quiera, no hay problema. Pero el tema es que Saúl no dimensionó lo que estaba haciendo. Porque él estaba entregando algo que era muy preciado. Hoy en día, para nosotros el hermano mayor o el hijo mayor, como que de alguna forma no tiene tanta relevancia, que ha nacido primero, después, no tiene tanta relevancia para nosotros el día de hoy. Pero en ese tiempo era muy relevante. Y era tan relevante que en realidad el que nacía primero tenía el doble de la bendición. ¿Me sigue? Y entonces, como tenía el doble de la bendición, quería decir también que de todo lo que heredaba el padre, también tenía una doble porción. O sea, tener la primogenitura no era un detalle insignificante, sino que en realidad tener la primogenitura era importante. Ahora, más allá de los bienes, había algo más importante. ¿Qué cosa sería? ¿Alguien se lo podría imaginar? ¿Qué más podría ser importante? ¿Qué cosa, Michelle? Dije, más allá de los bienes, porque dije yo que el primogénito tenía una doble porción de los bienes. Pero dije que aparte de eso había algo más importante que ocurría para aquel que era el primogénito. ¿Qué era eso más importante? La bendición. Más importante que lo material era la bendición. Entonces, una cosa que sabía claramente, en este caso Jacob, es que si su padre bendecía primero a Esaú, entonces la mayor bendición de Dios iba a estar sobre Esaú y sobre él lo que quedara. Entonces él dijo, yo quiero quedarme con la bendición que ahora me corresponde, porque Esaú me la vendió. Él me entregó su primogenitura. Eso quiere decir que la bendición que le correspondía a él ahora es mía. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué hizo él? Su padre Isaac ya estaba viejito y ya no veía nada y ya le costaba todo. Entonces estaba en su cama, en su lecho ya, y de hecho Isaac estaba ya a punto de morir, pero antes de partir él quería bendecir a su hijo primogénito. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, Esaú, anda y cázame algo y prepárame, porque yo quiero comer de lo que tú hayas cazado antes de bendecirte. ¿Me sigue? Entonces Esaú partió a cazar, pero mientras él estaba cazando, la mamá de ambos, de Jacob y Esaú, le dijo, Jacob, esta es tu oportunidad. Prepara tú algo y anda a buscar la bendición de tu padre. Pero mamá, ¿cómo? Si mi hermano es tan peludo que parece tejido y yo soy lampiño, mi papá se va a dar cuenta. Dijo, don't worry, be happy. Dijo, no te preocupes, dijo. Está todo pensado. Y él le puso un pedazo de cuero encima del brazo ahí amarrado, así como estos de cabrito, y él pasó la mano, peludito,
Dijo, ahora sí vas a ir donde tu padre, para que te bendiga. Y Jacob fue con la comida y con su nueva piel. Y el padre lo tocó y todo eso, resumiendo la historia, dijo, ah, sí, este es Esaú, y lo bendijo. Pero que dijo, la bendición que puso sobre Jacob era, tú vas a ser como el mayor, vas a tener entonces una gran descendencia, tú vas a conquistar y bla, bla, bla. O sea, tenía una bendición tremenda. Pero cuando ya hubo pasado eso, llegó su hermano y él llevó la comida del papá y le dijo, pero ¿cómo? Si yo ya te bendije. No, si no me has bendecido. Oh, dijo, me engañaron. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces, por supuesto, Esaú se enojó. Y él quería ya definitivamente mandar al cielo a Jacob antes de tiempo. Y entonces Jacob huyó. Y en eso estaba huyendo cuando llegó a ese lugar que se llamaba... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar donde llegó? Luz, muy bien, viste, ahí era atenta, se llamaba Luz. El lugar se llamaba Luz, donde él llegó. Y ahí, en un momento se cansó, se hizo tarde, había que acostarse, y dijo, ya me voy a acostar, buscó la piedra más cómoda que encontró, yo no sé cómo fue eso, una piedra acolchada, no sé, pero puso una piedra, porque lo que la Biblia dice que él buscó una piedra, una buena piedra para poner la cabeza y dormir. O sea, yo creo que hay cabeceras duras y esas. Pero bueno, en cosa de gusto, digo. Entonces, él llegó a ese lugar con su familia rota. ¿Cómo llegó? Con su familia rota. Él llegó hasta ese lugar peleado con su hermano. ¿Cómo llegó? Peleado con su hermano. Llegó con la relación quebrada con su padre. Llegó huyendo. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando llegamos al Señor, no llegamos en el mejor tiempo. Muchas veces cuando llegamos al Señor, no llegamos en el mejor momento de nuestra vida. Al contrario, muchas veces cuando el Señor nos llama, es precisamente cuando nuestra vida está rota, cuando nuestra vida está quebrada. Porque Él se las arregla para, aún en el momento del dolor, que muchas veces nosotros nos buscamos, Él se las arregla para llegar en el momento justo y poder traernos una solución, un consuelo. ¿Me sigue? Entonces, Jacob, que estaba huyendo en ese momento, quizás sin un rumbo fijo, porque se ha fijado que muchas veces cuando usted huye, no sabe para dónde, pero hay que huir nomás. Y no es que te vayas a otro lugar, no sé por qué, pero me dicen que por aquí están friendo. Entonces, claro. Entonces, él llegó hasta ese lugar, imagínense, llegó hasta ese lugar con su familia quebrada, con un futuro incierto, sin saber realmente para dónde va, solamente que necesitaba huir para que no lo mataran. En esa condición llega hasta ahí. Nosotros a veces no entendemos muy bien por qué pareciera que Dios nos deja solos en el momento donde más lo necesitamos. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que siente que parece que Dios te deja sola o te deja solo en el momento donde más lo necesitas. ¿Cierto? Pero en realidad no es así, sino somos nosotros los que nos alejamos de su propósito, nosotros los que nos alejamos de su presencia. Pero Él nos aleja, Él está ahí esperando. Entonces, ¿qué pasa? Jacob, él se pone a dormir y sueña. ¿Cuántos han tenido alguna vez un sueño que
cuando ustedes despiertan dicen, wow, no sé si esto lo soñé o realmente lo viví, porque era tan real lo que me pasó, era tan real que realmente no puedo explicarlo. A Jacob le pasó eso. Él soñó y ¿qué vio? Una escalera que estaba apoyada en el piso, en la tierra, pero llegaba hasta el cielo. La más escalera. Pero esa escalera no era simplemente que estuviese apoyada en una escalera y nada más, sino que lo que estaba viendo Jacob es que por esa escalera subían y bajaban ángeles. ¿Qué cosa? Ángeles, subían y bajaban. Entonces, y estos ángeles estaban precisamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la escalera, lo que la Escritura dice, ¿qué es lo que estaba en el otro extremo de la escalera? Jehová Dios, ¿cierto? Lo que dice la Escritura es que en el otro extremo de la escalera estaba Jehová y Él le habla. Y esto ponga mucha atención, por favor. Ponga cara de atención, despabile la cara un momento y mire y diga, ponle atención. Ponga cara de vivo. Dios le habla. Dios le habla. Y cuando Dios le habla, Él le dice, he aquí, le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjate cómo parte hablándole. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Abraham era el padre de Jacob? No, pues era el abuelo. Pero sin embargo él le está diciendo esto en el sentido de que en realidad su descendencia partió desde Abraham. La promesa de Dios partió desde Abraham. Y entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre, el padre de la promesa de Abraham y de Isaac, que sí era su padre. Y él le dice, y yo te bendeciré. Porque él le dice, la tierra donde tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjense que esa tierra obviamente no era de Jacob. Él había llegado ahí huyendo, como dije. Pero Dios le dice, hey, esa tierra donde tú estás acostado te la daré a ti. O sea, a futuro. Porque en ese momento no era de él. Estamos claros, ¿cierto? Pero no solamente se queda con eso, sino que después Él le dice, tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás. Fíjese que la promesa es tan grande que le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Que será mucha, ¿cierto? Que sea una gran descendencia. Pero fíjese que esta promesa llega, y esta promesa, ¿usted la había escuchado antes o no? ¿A quién le había dado esta promesa antes? A Abraham. Abraham le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, o como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y entonces, él le está diciendo, tu promesa de descendencia es grande. Y fíjense, ¿cuántos hijos tuvo Abraham realmente? ¿Cuántos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Ah? Digamos, legal, uno.
Por fuera ya es otra cosa. Por fuera otro más, pero digamos que él tuvo uno. Isaac. Ismael él por fuera. Isaac por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios le promete la descendencia, a Abraham le dice, tu descendencia será numerosa, grande, pero tiene un hijo para esa promesa. Uno. Porque el otro no se cuenta dentro de la promesa. Ese va en otra promesa. Entonces tiene un hijo en la promesa. Entonces, da la impresión como que parece que Dios no está cumpliendo su palabra. Porque le da uno. Y ese uno, Isaac después tiene dos. Isaac era el heredero de la promesa de Abraham. Y tiene dos. Y después viene Jacob. Y cuando Dios le hace la promesa a Jacob, en realidad Jacob aún no tenía hijos. Y estaba soltero. 0 kilómetros. Pero sin embargo, Dios le está prometiendo a Jacob que su descendencia será multitudinaria, sea grande, como el polvo de la tierra. ¿Vamos a entender? Entonces, dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántas familias? ¿Qué quiere decir? Aparte de todas. Explíquese eso. ¿Qué quiere decir? Que mi familia también, que tu familia también, que en esta promesa que se hizo sobre Jacob, todos nosotros también tenemos una promesa de bendición. ¿Por qué? Porque estaba hablando de lo que iba a ocurrir más adelante. ¿Por qué? Porque de ahí de Jacob vendría la nación santa. Y de la nación santa vendría el Mesías. Y el Mesías vendría la salvación. Y la salvación después vendría a través de él para todos nosotros. Y por lo tanto, quiere decir que la bendición a través del Mesías es para todas las familias de la tierra. ¿Cuánto dicen amén a eso? La promesa que está sobre Jacob es una gran promesa. De hecho, Jacob despierta y dice, wow, cuán grande y terrible está este lugar. Yo no sabía, pero Dios está aquí. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y él dijo, llamaré a este lugar Betel. ¿Se ha dado cuenta que la gente antes siempre le daba por ponerle nombre a los lugares? Es como que usted llegara y diga, oh, llegué a esta esquina y en esta esquina me pegué un cabezazo. Le pondré a este lugar el lugar del cabezazo. Es como que ellos pasaban haciendo esas cosas, no sé. Él dijo, este lugar era terrible porque en este lugar estaba la presencia de Dios. Dice, entonces este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y le pondré por nombre Betel. Wow. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, precisamente. Eso significa Betel, casa de Dios. Porque este lugar antes se llamaba Luz. O sea, y eso significa almendro. O sea, el lugar del almendro. Se supone que ahí entonces a lo mejor había almendros por ese lugar, me imagino. Porque así se llama. No dice la Biblia si en ese lugar había no árboles. Porque no sé por qué a mí me pasa que cuando pienso en lugares bíblicos, en las películas, como que siempre imagino como un desierto. ¿No le pasa? Pero no, y de hecho la parte donde está la tierra prometida, y sobre todo en ese tiempo era una tierra muy fértil. De hecho, lo que la Biblia dice que ese es un lugar donde fluía leche y miel. O sea, se daban, y de hecho, cuando fueron los exploradores, después, mucho tiempo después, a explorar la tierra prometida, decían, los ramos de uva, racimos de uva llegaban desde el hombro hasta el piso. Habían
Sí, pues eso decía. Y entonces la tierra era pero una tierra muy próspera. Entonces, ¿qué había ahí? De todo. Había fruta, había hortaliza, había de todo. Entonces, de hecho, imagínense que había hasta gigantes. ¿Por qué? Porque en realidad había tanta cosa y la gente creció mucho, parece, no sé. Pero el gran tema es que él tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué tuvo? Un encuentro con Dios. Pero él tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué tuvo? Un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios cambió su vida. Amén. Porque ¿qué es lo que era Jacob antes de eso? Un engañador. ¿Qué era Jacob antes de eso? Alguien que estaba oyendo. ¿Qué era Jacob antes de eso? Alguien que tenía rota su familia. ¿Qué era Jacob antes de eso? Era alguien que no tenía ni siquiera un futuro. Era alguien que estaba huyendo. ¿Me sigue? Pero Dios sale a su encuentro. Diga encuentro. 24, 25. Entonces, cuando él sale a su encuentro, cambia la perspectiva de Jacob. Cuando nosotros dejamos de que Dios salga a nuestro encuentro, algo ocurre. Y lo que le ocurrió a Jacob es que Jacob estuvo dispuesto a creer en la promesa de Dios. Pero fue de buena primera, no fue tan así. Fíjese que Dios le entrega la tremenda promesa a Jacob. Porque Dios no le está pidiendo nada. ¿O le pidió algo? No. Dios no le pide nada, sino que le dice, desde hoy te voy a bendecir, tu descendencia será numerosa en la tierra, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, y después le dice, he aquí yo estoy contigo. ¿Cómo le dice? Yo estoy contigo. Y si esa promesa era para Jacob, también es mía. Amén. Porque dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando dice, porque yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¿Se dan cuenta de la gran promesa que Dios le entrega? Dios no le pide nada, sino que le dice, yo te voy a bendecir y te voy a traer hasta este lugar donde te estoy haciendo esta promesa para mostrarte que yo estoy contigo. Te voy a guardar, te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a hacer todo y más encima te voy a traer a esta tierra porque te la voy a dar. Amén. ¡Wow! La mansa promesa. ¿Y qué le pidió? Nada. Pero fíjense la reacción de Jacob. Jacob, ¿qué hace? Jacob, él despierta y dice, wow, este lugar es terrible, todo eso. Pero después, Jacob, él le habla a Dios y le dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjese, hay algo en las palabras de Jacob. ¿Qué puede ser? Hay algo en las palabras de Jacob. Dios le da una tremenda promesa. Pero después Jacob, cuando le habla, ¿qué le dice? Te pone una condición. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la cabeza de Jacob? Entonces, ¿qué está pasando en la cabeza de Jacob? Jacob tiene dudas. ¿Se dan cuenta, no? Jacob está dudando de la promesa de Dios. Porque nosotros podemos venir a la iglesia, podemos escuchar una palabra de Dios, pero sin embargo aún dudamos de la eficacia de sus promesas. Y eso le pasó a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le promete algo sin pedirle nada a cambio. Le dice, yo te voy a bendecir.
te voy a prosperar, te voy a dar esta tierra, tu descendencia será poderosa de esta tierra. Pero sin embargo, después Jacob le dice, si es que Dios fuese conmigo y me bendijera y me diere pan para comer y un vestido para vestir, si volviera en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, piense usted, las promesas que Dios le hace a Jacob, ¿son iguales que lo que pide Jacob? ¿O no? ¿Es igual o no? ¿Es más, es menos? ¿Qué es lo que? ¿Dios le ofrece más o menos? Más. Dios le ofrece mucho más. Porque Dios le está diciendo, yo voy a bendecirte de tal forma que tu descendencia no se va a poder contar. Le está diciendo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a guardar. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y le dice, y te vas a extender hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. O sea, le está diciendo, oye, tú no te imaginas, pero yo voy a hacer contigo algo pero extraordinario. ¿Cuántos alguna vez han recibido una promesa de Dios? Nadie. Me voy. ¿Cuántos alguna vez han recibido una promesa de Dios? La mitad. De nuevo, a ver. ¿Cuántos aquí han recibido una promesa de Dios? El tema es, ¿ya has creído en esa promesa? ¿La crees? ¿O más o menos? Aunque no vea nada, lo creo. Eso es creer en las promesas de Dios. Aunque no hayamos visto nada, seguimos creyendo en lo que Él prometió. ¿Me siguen? Entonces, Dios le dice, yo te bendeciré. Y Jacob le dice, si realmente Dios me bendijera, entonces será mi Dios. Entonces le pone una condición. ¿Me siguen? ¿Será que tenemos que ponerle una condición a Dios para servirle? ¿Por qué servimos a Dios? Porque Él nos amó primero, antes que nosotros amamos. Porque Él nos sacó de tinieblas hacia su luz admirable. ¿Sabe? Jacob se fue de ahí. Esta parte vamos a hablarla bien corta. Jacob se fue de ahí y pasaron 20 años hasta que Jacob volvió. ¿Cuántos años? 20. Como 20 años. Jacob llegó a la casa de su suegro, donde se casó 2 veces y siguió siendo ahí algunos entuertos, se hizo rico, tuvo un montón de ganado, hasta llegó el momento que nuevamente tuvo que salir de donde estaba. ¿Por qué? Pues la presión fue mucha. Pero volvió a la casa de su padre. ¿Me siguen? Amén. Génesis 35. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es un altar? Lugar santísimo. ¿Qué es un altar? Porque el altar no solamente está en los cristianos, sino el altar viene desde antes, que era un lugar para hacer sacrificios. De hecho, la palabra altar viene en su raíz, viene de matar, viene de asesinar algo. Viene de ahí la raíz de la palabra altar. O sea, cuando nosotros estamos hablando del altar, es el lugar del sacrificio. ¿Qué es el lugar del sacrificio? ¿Nosotros hoy día hacemos sacrificio o no? ¿Sí o no? Una pregunta capciosa. Entendemos que este es el altar de Dios, ¿cierto?
Pero el altar hoy en día no está solamente físicamente aquí, sino que el altar está en ti. Lo que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, yo no habitaré más en templos hechos en mano de hombre, sino que yo viviré en el corazón del hombre. Y por lo tanto, Dios ha instaurado su altar en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Es que en realidad nosotros somos los que debemos levantar un altar de adoración en nuestra vida. ¿Sí? Estoy más solo que el Panchito en la primera fila. Nosotros debemos levantar un altar de adoración en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios le habla a Jacob, lo que le está diciendo es, oye, levanta un altar en el lugar donde yo te hice la promesa. Levanta un altar en el lugar donde yo te hice la promesa. Entonces, el punto es que hoy día Dios quiere que nosotros restauremos nuestro altar caído. ¿Y dónde debemos hacerlo? En el lugar donde Dios nos hizo la promesa. ¿Dónde Dios te hizo la promesa? En tu corazón. Dios te hizo la promesa que Él iba a estar contigo todos los días de tu vida. La promesa de Dios es que Él iba a habitar en tu corazón. Pero muchas veces el altar de tu corazón está destruido. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado que el Dios al cual nosotros amamos, que el Dios al cual nosotros hemos decidido seguir en un momento, que ese Dios se caiga de nuestro altar. ¿Por qué? Porque hemos puesto otras cosas que no le agradan. ¿Me sigue? Cuando Dios le habla a Jacob después de 20 años, le dice, vuelve al lugar donde yo te hice la promesa. ¿Qué te estará diciendo el Señor en este día? Vuelve al lugar donde tuvimos una promesa. Vuélvete al amor, al primer amor, donde tú te enamoraste de mí, donde yo te salí al camino. Vuélvete para que sea restaurado el altar de tu corazón. Vuélvete para que realmente el altar de adoración que debe haber en tu vida sea nuevamente levantado. Amén. ¿Me sigue? ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida, tenemos momentos donde sentimos que no le importamos a nadie. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos que en realidad nosotros estamos en la iglesia, incluso, pero sin embargo no le importamos a nadie a nuestro alrededor. Nos sentimos solos. Estamos en la casa y en la casa parece que las mujeres, sobre todo, que hay hartas mujeres de a veces están en la casa y sienten que para lo único que sirven es para hacer las cosas en la casa, para cocinar, para limpiar, pero sin embargo a nadie le interesa incluso lo que hacen. Porque parece que cuando llegan los demás, lo único que hacen es como, no, que vengo tan cansado y tiran los zapatos por ahí y a comer por ahí, quedan todos los zapatos sucios, todo ensucian y nadie siquiera dice gracias por todo lo que hiciste el día de hoy. Nada. Entonces, es como que la mujer que está en la casa piensa y dice, ¿realmente a alguien le importa lo que hago? ¿Realmente alguien valora lo que yo hago? ¿Alguna mujer se siente así de repente? Se lo digo. Pero ¿saben qué? Precisamente cuando nosotros entendemos que Dios tiene una promesa para nosotros y que esa promesa debe ser restaurada en nuestras vidas, es porque Él también quiere que entendamos que Él nos ama. Que Él nos ama. Y que aún en nuestra mayor soledad, Él nunca se ha apartado de nosotros. ¿Sabes? Aún en el momento cuando tú piensas
que no hay nadie a tu alrededor o que no le importas a nadie, hay uno al que le importas. Hay uno que está allí trabajando en favor tuyo. Hay uno que quiere rescatarte de donde estás y decirte que realmente Él te ama. ¿Qué le dice? Dios le dice a Jacob estas palabras y Jacob dice a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sabe qué? Jacob, ¿qué estaba haciendo? Llevando a su familia al lugar donde Dios le estaba pidiendo. ¿Dónde le estaba pidiendo Dios? Que vaya, dice, anda a Betel. ¿Qué era Betel? Casa de Dios, ¿se acuerdan? O sea, lo que estaba haciendo Jacob era llevar a su familia a la casa de Dios. Le dijo, pero antes de que ustedes vayan a la casa de Dios, es importante que ustedes se despojen de lo que estorba. ¿Qué cosa? Le dijo, quiten de medio ustedes los dioses ajenos. ¿Tendemos nosotros dioses ajenos de repente? Sí, tenemos dioses ajenos de repente. Y a veces literal. Porque de repente tenemos en la casa ahí el gatito ahí para traer buena suerte. Elefante con el billete atravesado. Tenemos el Buda, de repente tenemos las cruces de Palque por ahí con la arita roja para espantar las malas vibras. Entre otras, digamos. Y pensamos que cuando yo tengo un Dios ajeno, eso es un Dios ajeno. Porque usted no está poniendo su confianza en el Señor, está poniendo su confianza precisamente en cosas de este mundo. ¿Será acaso que será más poderoso el gato con la mano o el Dios que realmente es el que creó todas las cosas? ¿Será más poderoso un elefante con un billete atravesado o el Dios que creó el elefante? ¿Será más poderoso acaso una cruz de Palque enrollada con lana roja o aquel Dios que es más poderoso que todas las cosas y más poderoso que cualquier brujería o cualquier cosa que pueda existir sobre esta tierra? ¿Sabes qué? Nosotros a veces nos llenamos de dioses ajenos porque nuestra confianza no está plenamente puesta en el Señor. ¿Sí? Una herradura acá en la puerta por si acaso. ¿O no? Porque nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Seguimos las costumbres del mundo. Porque decimos, bueno, pues esto da una herradura más, un gatito más, da lo mismo, ¿sí o no? Yo sigo confiando en el Señor, pero ¿realmente estás confiando en el Señor? ¿O estás confiando en otras cosas? ¿Me sigue? ¿Qué es lo que le dice Jacob? Le dice a su familia, ¡hey! Desechen todo aquello que no le agrada a Dios. Deséchenlo. Desechen los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y después le dice, y limpiaos. Fíjense que esto no está hablando de la ropa, porque después le dice, y mudad vuestros vestidos. Le dice, y limpiaos. Está hablando de limpiarse uno mismo, de sacar aquello que no le agrada a Dios. Mire, primero era sacar lo externo, ¿cierto? Los dioses ajenos. Pero después saca aquello que está sucio en ti. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde entra el decir, ¿sabes qué? Deja fuera la pornografía, deja fuera los vicios, deja fuera la mentira, deja afuera la arrogancia, deja afuera todo aquello que realmente te impide que tú puedas presentarte delante de Dios en santidad. Wow. O sea, Dios lo que te está pidiendo es que tú realmente te dispongas a ¿qué? A acercarte a Él, pero que realmente confíes en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Como 3. ¿Cuántos confían en el Señor? Ahí es más. Y mudad vuestros vestidos. Esta parte es importante. Mudad vuestros vestidos, cambiarse la ropa. ¿De qué está hablando? La Biblia dice que nosotros, como la esposa del Cordero, debemos vestirnos
con lino blanco, ¿cierto? Cambiar nuestra vestidura quiere decir que nosotros cambiamos nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque decidimos seguir a Dios. ¿Cuántos deciden seguir a Dios? Wow. Realmente entiende que Dios lo que te está diciendo es: no puedes servir a dos señores. ¿Por qué? O porque vas a realmente a uno exaltarlo, pero al otro lo vas a dejar olvidado. No pueden salir dos aguas del mismo grifo. No puede salir agua limpia y agua sucia. No puede. Entonces necesariamente nosotros debemos acercarnos a Dios para que Dios haga una obra en nosotros. ¿Tú estás aquí? Dios te está hablando en esta hora. Versículo 3, el último. ¿Qué dice? Y levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué quiere decir? Levantémonos y vamos a la casa de Dios. Entonces, ¿qué dice? Y levantémonos y subamos a Betel. Levantémonos y vayamos a la casa de Dios. Él está inculcando diciendo: levantémonos y subamos a la casa de Dios. Entonces nosotros debemos ser de aquellos que digan: levantémonos y vayamos a la casa de Dios. Amén. Dice: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿A cuánto Dios le respondió en el día de su angustia? Porque tenemos mala memoria, porque centramos en el ahora. Pero ¿cuántas veces Dios te ha librado en el día de tu angustia? ¿Sabes que muchas veces Dios te ha librado en el día de la angustia? Y tú en ese momento tú dices: wow, Dios realmente estuvo conmigo. Desde ahora en adelante le voy a servir. Pasa el tiempo y ya se le olvidó. Hay una cantidad de Doris dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente, como Doris, la de buscando a Nemo. Muchas Doris. Así que Dios hace cosas en su vida, le prometen cosas, pero sin embargo al poco tiempo se le olvida. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva petición. Y se olvidó del Dios que le respondió antes. La Lisbeth dice: ¿quién será de esa gente? Porque muchas veces olvidamos realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado o no? Porque Dios le responde, y en ese momento cuando Dios te responde, tú eres todo felicidad porque Dios me respondió. Pero al tiempo después, cuando tienes otra aflicción, dices: ¿dónde está el Señor que me deja solo? Y ya se olvidó realmente lo que el Señor le había respondido. Entonces no es que Dios nos responda. Lo que pasa es que nosotros queremos de que apenas nos duele algo, Dios salta al tiro. Y muchas veces el algo que nos está doliendo, nosotros no lo buscamos. Porque es una consecuencia de lo que hacemos. Y no realmente que Dios te esté bromando, que el enemigo te esté atacando, no. Sino que muchas veces es consecuencia de lo que nosotros mismos hicimos. ¿Me sigue? Uno escucha de repente como hay gente que dice: no, es que realmente lo que me pasa es que estoy probado. Y sabe que muchas veces no hay ninguna prueba en su vida, sino que está viviendo una consecuencia. ¿Me sigue? Entonces, ¿realmente hoy día tú estás poniendo atención a lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Realmente tú sientes de que hoy día Dios te está hablando? Dios le hizo una promesa a Jacob, pero es una promesa que Dios te hizo a ti. Diga: Dios me hizo una promesa. ¿Sabes cuándo Dios te hizo una promesa? Cuando Dios tuvo un encuentro contigo. ¿Tú has tenido un encuentro con Él o no? ¿Sabes? En este momento los que estamos aquí
prácticamente todos hemos tenido ese encuentro con el Señor. Pero ¿sabe lo que pasa? Que si nosotros no estamos dispuestos realmente a que Dios pueda hacer un cambio en nuestras vidas, entonces de nada sirve. ¿Me sigue? ¿Estás dispuesto a que Dios haga un cambio en tu vida? Entonces para eso debes sacar lo que no le agrada, limpiarte y entonces dedicar tu vida a Él y Dios hará. Amén. Yo quiero invitarte a este día a que tú realmente veas de que Dios tiene un plan contigo, de que no estás aquí por casualidad. No es que me invitaron porque era el día de la mamá, no. Porque tú viniste aquí hoy día, porque Dios te atrajo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Él añade cada día a los que han de ser salvos. Él los añade. Entonces cada vez que tú vienes a la iglesia porque alguien te invita, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Porque tú podrías perfectamente decir, no, que lata ir a la iglesia, no voy. Pero sin embargo, cuando tú vienes, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Amén. ¿Sabes por qué estás aquí? Por obra del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere restaurar tu vida. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere restaurar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te ama. Amén. Y porque Él te ama, entonces que Él ha tenido misericordia de tu vida. ¿Lo entendí, Jackie? Porque Él te ama. Por eso estás aquí. Porque podría haber sido diferente, pero como Él te ama, Él te trajo. Amén. Ponte en pie, por favor.